construyeron el barco más poderoso del mundo justo cuando dejó de servir. Vamos a explorar la embarcación naval más colosal y tristemente desperdiciada de toda la historia. Imagínense esto, una auténtica maravilla de la ingeniería que estaba destinada a dominar los océanos, pero que paradójicamente terminó marcando el fin de toda una era. Diseñado en el más absoluto secreto, este coloso de acero prometía borrar del mapa a flotas enteras por sí solo. El diseño del Yamato contemplaba que pudiera resistir el impacto de torpedos y bombas enemigos al mismo tiempo sin hundirse. Pero la obsesión por la fuerza bruta cegó a sus creadores ante una evolución tecnológica implacable, que cambió las reglas del juego para siempre. Vamos a ver cómo la ambición militar absolutamente desmesurada chocó de frente con un avance tecnológico. El barco más grande del mundo fue construido completamente en secreto. A ver, pónganse en contexto. En la década de los 30, el Imperio del Japón decide salirse de la Sociedad de Naciones y rompe con todos los tratados que limitaban su armamento. Su lógica era bastante simple, pero muy audaz. Sabían que no podían ganarle a la increíble maquinaria industrial de los Estados Unidos, así que necesitaban un barco pero tan imponente que pudiera barrer con múltiples flotas enemigas al mismo tiempo. El resultado de esta guerra industrial fue una locura: 73.000 toneladas de desplazamiento a plena carga. Como dato curioso, para mantener el secreto, los trabajadores del astillero tenían prohibido tomar fotografías y debían entrar por pasillos vigilados. De hecho, el esfuerzo logístico fue tan grande que tuvieron que cavar 1 metro entero más profundo en el dique seco del arsenal de Kure solo para poder construirlo. Y todo, absolutamente todo, se hizo escondido bajo unos toldos y pabellones gigantescos. Literalmente ocultaron este monstruo para que la inteligencia extranjera no supieran qué estaban armando. Así que, ¿qué tipo de armamento monstruoso le vas a poner a un barco para justificar tanto misterio? Tenía los cañones más grandes de la historia, pero casi no dispararon. Imagínense estar ahí, frente a frente, 9 cañones masivos de 460 milímetros del acorazado Yamato, los más grandes que se han montado en un buque de guerra en toda la historia. Para ponerlo en perspectiva, cada una de sus torretas principales pesaba exactamente lo mismo que un destructor estándar, y ojo, que la innovación no se quedó ahí. Tenían una tecnología súper sorprendente llamada munición Sanjiki o tipo 3. Básicamente era una colmena antiaérea que al explotar en el aire soltaba 900 tubos incendiarios ardiendo a unos increíbles 3000 grados centígrados. Querían crear un muro de fuego literal contra los aviones enemigos, aunque bueno, siendo totalmente honestos, el tiro le salió un poco por la culata. Como giro irónico, este sistema destrozaba severamente el interior de los cañones y, para colmo, los pilotos enemigos decían que parecía más un show de fuegos artificiales que de una amenaza real. Como dato curioso, las ondas expansivas de sus cañones principales eran tan violentas que podían arrancarle la ropa a los marineros que estuvieran en cubierta. Pero claro, si vas a dar golpes tan fuertes, tienes que saber aguantarlos, ¿no crees? El blindaje de esta bestia era una cosa de otro planeta. Hablamos de placas de acero endurecido en las torretas de 650 milímetros de grosor y un cinturón lateral de 410 milímetros. Para poder mover semejante mole por el agua, le diseñaron un casco súper avanzado que incluía un bulbo de proa hidrodinámico, optimizando su velocidad a pesar de la inmensa masa. Teniendo la obra de ingeniería naval más resistente concebida en sus manos, ¿saben qué hicieron? Lo mantuvieron inactivo, evitando el combate directo durante años. El arma más poderosa de Japón pasó años escondida sin combatir. A ver, aquí está la ironía histórica más monumental de toda esta historia. El Yamato se comisionó formalmente en diciembre de 1941, literal unos días después del ataque a Pearl Harbor. ¿Y qué demostró Pearl Harbor? Exacto, demostró que el poderío de los aviones y portaaviones había vuelto obsoletos a los acorazados. El Yamato nació en un mundo donde su propia especie ya no era la reina de los océanos. Mientras la doctrina naval japonesa seguía aferrada al sueño de una gran batalla decisiva de barcos, dándose cañonazos de frente, la estrategia estadounidense ya se había adaptado. Aquí es donde la historia cambió. Por este pequeño gran desfase táctico, el Yamato se pasó casi todo el año 43 resguardado en diferentes bases, solo para evitar los submarinos y los aviones. Sus propios marineros, con bastante sarcasmo, empezaron a llamarlo el Hotel Yamato, porque se escondía en lugar de luchar. Como dato curioso, el Yamato ofrecía lujos impensables, como aire acondicionado central, camas cómodas y fábricas de helado para la tripulación. Cabe preguntarse entonces, ¿llegaría este titán a disparar en una batalla real? Estuvieron a punto de ganar, pero les ordenaron retirarse.
Tuvieron que esperar hasta octubre del 44 en la famosa batalla del Golfo de Leyte. Era el intento por detener a los desembarcos estadounidenses en las Filipinas. Y aquí es donde duele, porque toda su carrera operativa, este gigante apenas logró colaborar en el colapso de un solo buque de superficie enemigo, un triste y pequeño portaaviones de escolta. Toda esta operación fue un desastre plagada de errores estratégicos. La flota japonesa no tenía cobertura aérea adecuada y habían perdido por completo el factor sorpresa. Pero el giro más trágico de todos ocurrió cuando el vicealmirante Kurita confundió ese pequeño grupo de destructores de escolta con una masiva flota estadounidense de ataque. Y aquí es donde todo hace clic. Kurita entró en pánico, creyendo que se enfrentaba a una fuerza abrumadora, y ordenó la retirada justo cuando tenía la victoria al alcance de las manos. Esta oportunidad de oro simplemente se esfumó. Como dato curioso, durante esta batalla los cañones del Yamato hicieron blanco a una distancia tan extrema que los vigías ni siquiera podían ver claramente el barco enemigo. Fueron a una misión sin retorno por orden del emperador. Llegamos a abril del 45 y la táctica militar voló por la ventana, siendo reemplazada por el desespero político. Los aliados ya estaban desembarcando en Okinawa, y la historia cuenta que el mismísimo emperador Hirohito cuestionó severamente qué estaba haciendo la marina para defender a la isla. La respuesta de los altos mandos fue la Operación Tengo. Básicamente mandaron al gigantesco Yamato en un viaje sin retorno para encallar en la playa y luchar como una fortaleza estática. Y todo esto, claro, sin ninguna cobertura aérea. Y aquí es donde la historia cambió. La inteligencia aliada ya había descifrado sus transmisiones de radio, así que conocían la ruta exacta por donde iban a llegar. No fue un combate épico, fue una cacería aérea. Más de 280 aviones interceptaron al gigante sin escolta. El daño por los torpedos afectó críticamente su línea de flotación, lo que nos genera una pregunta. ¿Cuánta fuerza destructiva se requiere realmente para derribar a un titán blindado? El barco más poderoso del mundo fue destruido en apenas unas horas. La destrucción de este acorazado no fue a lo loco. Fue una demolición calculada, estratégica y supermetódica. Desde el primer contacto en la mañana hasta la llegada masiva del enjambre aéreo al mediodía, el buque soportó un invierno constante. Los bombarderos sabían bien qué hacían. Atacaron el timón para inmovilizarlo y enfocaron sus torpedos en la banda de babor para anular los sistemas de contrainundación. A las 14 horas con 5 minutos, el Yamato ya estaba totalmente detenido y volcándose sin remedio. El punto de no retorno llegó solo 18 minutos después. Al girar su estructura más allá de los 120 grados, las municiones internas se desplazaron y provocaron que detonaran el cuarto principal de la pólvora. Esa fue una de las explosiones no nucleares más grandes registradas en el conflicto, llevándose consigo la pérdida de más de 2.055 tripulantes en un instante. Como dato curioso, el barco iba con combustible de un solo trayecto. Los oficiales sabían perfectamente que no era una misión de la que iban a regresar. Esto nos deja con un pensamiento. Esa tremenda explosión final generó una columna de humo de más de 6 kilómetros de altura que se podía ver a 160 kilómetros de distancia. Pero ¿saben qué es lo más profundo de todo esto? La palabra Yamato no era un nombre cualquiera. Era el término histórico y poético que se usaba para describir al mismísimo Japón. La caída de este acorazado representó la desaparición absoluta del paradigma militar que lo construyó y nos deja con una reflexión. ¿Acaso la destrucción de este prodigio de acero no fue en realidad el presagio de que el propio imperio acababa de llegar a su fin?